Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar en este video la primera parte de la unidad temática número 5, donde los principales temas van a ser el hombre como creador de ecosistemas modificados, equilibrio y perturbaciones y servicios ecosistémicos. En principio vamos a recordar un poco de algunos conceptos de los que hemos venido hablando desde el comienzo del cursado y que seguramente van a ser también con los que cerremos este curso de principios de ecología, que tienen que ver principalmente con la definición de ecosistemas, recordando que es la principal unidad de estudio de la ecología. Recordemos que podemos definirlo como una unidad biológica en la cual una serie de comunidades de organismos conviven y se interrelacionan no solo entre ellos, sino también con el medio físico que rodea impone las características principales de esas unidades biológicas. En ese ecosistema, estos organismos cumplen una función, un rol, que principalmente los ubica dentro de lo que es la cadena de la transformación de la energía, que es lo que da el funcionamiento de esa unidad biológica. Según las características que el medio abiótico imprime a los ecosistemas, podemos definir a ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, es decir, de acuerdo al principal factor abiótico que condiciona el desarrollo de las comunidades de organismos vivos que forman parte de este sistema. En cuanto al tamaño que puede adquirir un ecosistema, recordemos que tiene que ver principalmente con el objetivo del estudio sobre el mismo, es decir, el ecosistema siempre es un sistema abierto donde los límites los pone quien está haciendo la observación y de acuerdo a la escala de trabajo que se propone es que se limita un determinado ecosistema. Recordemos siempre que esos límites nunca son herméticos, sino que existe constantemente un intercambio con el entorno que pueden ser otros ecosistemas y así hasta llegar al nivel del máximo ecosistema terrestre que es la biosfera. Ahí yo les puse como un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta de que el límite lo ponemos nosotros cuando definimos a un ecosistema. Podemos decir que un ecosistema es un estanque que forma parte de un gran jardín, pero también podemos decir que el ecosistema que estamos estudiando es el jardín, donde el estanque es tan solo un componente de ese ecosistema. Como dijimos recién, lo que da el funcionamiento y la existencia en sí de un ecosistema es la energía, que generalmente está contenida dentro de ese elemento que circula a través de los componentes del ecosistema, que es la materia. La circulación y transformación de la materia dentro del ecosistema es un ciclo que se mantiene siempre dentro de ese mismo ecosistema. Por eso es que existen lo que vimos al principio de la cursada de los ciclos biogeoquímicos, del carbono, del nitrógeno, todos elementos que forman parte de la materia que va transformándose en la cadena trófica. De esta manera, la materia se mantiene siempre circulando dentro de la unidad que conocemos como ecosistema. Por su parte, la energía contenida en esa materia ingresa principalmente a través, dijimos, de la luz solar, que es la fuente básica de energía para que exista cualquier ecosistema. Y sigue un flujo unidireccional, es decir, va pasando los distintos componentes y a medida que pasa de un componente a otro, se va transformando y liberándose parte en forma de calor. De manera tal que es necesario que siempre esté ingresando energía al ecosistema para que pueda seguir existiendo. Este paso, como dijimos, de la energía entre uno y otro de los eslabones que forman parte de la cadena, implica también una liberación de una parte de esa energía en forma de calor. Toda esta trama de energía y materia dentro de los ecosistemas es lo que determina lo que llamamos la dinámica y la complejidad de los ecosistemas, es decir, cuántos eslabones y cómo estén unidos
dentro del ecosistema y por dónde debe circular esa materia y energía hacen de que cada ecosistema tenga un mayor o menor grado de complejidad en su red trófica o en su cadena trófica. El cómo esté circulando y liberándose energía en un ecosistema determina que éste pueda llegar a alcanzar un equilibrio. ¿Cuándo decimos que un ecosistema se encuentra en equilibrio? Cuando puede considerarse que tanto sus componentes como sus características generales que permiten identificarlo se mantienen estables, lo cual no quiere decir que se mantenga estático, sino que las variaciones que van existiendo dentro del ecosistema, todas esas transformaciones, existen y se mantienen, pero no se deteriora o no se modifica estructuralmente el ecosistema. Es decir, existe un equilibrio cuando las transformaciones internas que van ocurriendo de materia y energía son tales que ese ecosistema sigue estructurado y manteniendo una identidad. Entonces ahí decimos que un ecosistema se encuentra en equilibrio. Esta condición, que la vamos a seguir viendo de acá en más, está más asociada con los ecosistemas naturales, es decir, donde no existe una modificación profunda por parte de la actividad humana. Ese hecho de que las redes se mantengan tal cual han sido creadas por la naturaleza o lo más parecido a eso, está más cerca o más asociado con el equilibrio, es decir, donde hay un ingreso constante de energía, una liberación bastante semejante a través del tiempo y la materia siempre está reciclándose dentro de la propia red. Ahora bien, ese equilibrio, como decíamos recién, puede romperse, puede perderse. Aquellos eventos que provocan la pérdida del equilibrio de los ecosistemas, es decir, donde ese flujo de energía, por ejemplo, debe ser aumentado para que el ecosistema pueda seguir funcionando, o donde la extracción de energía es mucho mayor a la que está ingresando y por lo tanto el sistema va perdiendo cohesión, etc. Todos esos eventos los denominamos perturbaciones o disturbios. Ya hablamos, ¿se acuerdan?, de disturbios cuando nos referíamos al otro nivel de organización que era la comunidad, que eran aquellos eventos que provocaban que la comunidad reaccionara y generara procesos de sucesión. Bueno, cuando hablamos de ecosistemas, y como en todo sistema, ¿se acuerdan que dijimos cualquier evento que modifique a un componente o a un proceso genera una respuesta por parte del sistema en cualquier ámbito en que estemos analizando? Y eso es lo que ocurre con los ecosistemas. Es decir, hay eventos que según su intensidad pueden modificar la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas. Cómo responda el ecosistema a esa perturbación, a ese disturbio, tiene que ver con dos características propias e intrínsecas de cada ecosistema, de las cuales ustedes muchas veces van a escuchar hablar, sobre todo si son habituales lectores de textos relacionados con ecología o con la modificación de los sistemas ecológicos, que son la resistencia y la resiliencia. Cuando hablamos de resistencia de un ecosistema, estamos hablando de la capacidad de ese ecosistema de mantener su estructura y funcionamiento ante una perturbación. Esa capacidad en general está asociada con la complejidad de su red trófica. Es decir, cuanto más complejo es un ecosistema en cuanto a lo diverso, es decir, ante el aporte de numerosas cantidades de especies y más adaptadas se encuentren a las condiciones abióticas, es mayor la resistencia que va a presentar el ecosistema ante un disturbio. Por eso es que se dice que los ecosistemas con mayor resistencia son aquellos que tienen mayor diversidad y que se encuentran en condiciones intermedias de biotopo, es decir, cuando no están en condiciones extremas como puede ser un desierto donde tienen
una alta restricción de humedad, o en condiciones en contrario de una tundra donde, por ejemplo, tengo muy baja temperatura. Es decir, acuérdense también que ustedes que esas condiciones extremas iban en contra de la diversidad, porque había menos cantidad de poblaciones capaces de adaptarse a esas condiciones. Entonces, la resistencia tiene que ver con la capacidad del ecosistema de mantenerse estructurado y funcionando ante disturbios. Esto ocurre cuando el sistema tiene mayor complejidad a nivel de comunidades que lo forman, es decir, tiene mayor biodiversidad y en condiciones normalmente intermedias de los factores abióticos. Por otro lado, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de otra respuesta o tipo de respuesta que puede presentar el ecosistema y que tiene que ver con la capacidad de recuperarse a partir de las modificaciones que pueda haber sufrido a causa de un disturbio. Es decir, la capacidad de retomar su funcionamiento o su estructura. Y acá pesa mucho aquella otra condición o aquella otra característica de la que hablamos también cuando hablamos de comunidades, que eran las comunidades intersticiales. Es decir, aquellas comunidades que tal vez no son protagonistas o no son dominantes, pero que se encuentran formando parte de estos ecosistemas en los micrositios o en los intersticios y que son como esas poblaciones latentes capaces de salvar al ecosistema cuando hay una condición extrema. Por ejemplo, una inundación, una gran sequía, bueno, ahí van a salir a relucir esas poblaciones que pueden aprovechar esa situación y empezar a retomar y a mejorar las condiciones del biotopo para que vuelvan a instalarse las especies protagonistas o adaptadas a la condición general. Entonces, hablamos de respuestas de resistencia o de resiliencia de los ecosistemas frente a los disturbios que pueden ocurrir. Esos disturbios, por supuesto, pueden tener distinto origen. Por un lado, podemos hablar de los disturbios de origen natural, es decir, que tienen que ver más que nada con modificaciones generadas a partir de eventos climáticos o geológicos, como los ciclones. O sea, estamos hablando de efectos intensos que provocan cambios importantes a nivel de los ecosistemas. Entonces hablamos de inundaciones, de erupciones volcánicas, de incendios naturales. Todos estos eventos intensos modifican profundamente a los ecosistemas y generan, como les decía, ese tipo de respuestas posibles. Por supuesto, son mucho más numerosos y también de variada intensidad, desde poco intensos a muy intensos, los que tienen origen antrópico. Y ahí nos vamos a encontrar con todos esos eventos con los que vivimos cotidianamente, ya sea porque los vemos o porque los generamos. Hablamos de contaminación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contaminación? Un elemento del ecosistema o un componente del ecosistema sufre contaminación cuando en su composición natural ingresa un elemento extraño. Entonces decimos, ¿cuándo está contaminada el agua del río? Cuando alguno de los componentes químicos o físicos del agua se detecta que no forman parte natural. Entonces, si tengo residuos de productos químicos, de productos industriales, residuos orgánicos de las ciudades, esa presencia de esos elementos químicos en la composición natural de un componente, como puede ser el agua, el suelo, el aire, está hablando de una contaminación. Esa sería una posible perturbación de origen antrópico causada sobre uno o más componentes de un ecosistema. Hablamos de perturbaciones cuando hablamos de sobreexplotación, es decir, cuando hacemos extracción de poblaciones o comunidades
del ecosistema porque éstas se han transformado en recursos apetecidos, digamos, por el hombre. Ya sea, ahí yo les puse una imagen de una pesca extractiva, es decir, sin racionalidad de utilización. Puede pasar con la madera, puede pasar con el agua, puede pasar con el petróleo, con cualquier componente de un ecosistema. Otro tipo de perturbación es el cambio de uso de suelo, es decir, el de eliminar ecosistemas para habilitar esa tierra para otro uso. Eso es el cambio de uso de suelo, con el cual convivimos también diariamente y que todo está definido o determinada su intensidad como disturbio en función de su extensión, del grado de transformación, del tipo de ecosistema que utilicemos en reemplazo del natural. Todo eso hace al disturbio. La introducción de especies exóticas, ¿se acuerdan que hablamos algo en las clases anteriores? Esas especies que no pertenecen a las comunidades naturales de un lugar y que son incorporadas a veces con fines productivos, ornamentales, accidentalmente, y que encuentran en este nuevo biotopo en el que se instalan condiciones que les son favorables y a veces tanto les son favorables que logran competir exitosamente contra las especies nativas y eso las lleva en muchos casos a transformarse en plagas o especies invasoras. Tanto hablamos de especies animales como vegetales. Y finalmente, o también, porque seguramente la lista es mucho más larga dentro de lo que se refiere a perturbaciones de origen antrópico, tenemos todo lo que es transformación de los ecosistemas a los fines de la urbanización, es decir, a los fines del crecimiento de las ciudades, lo que implica una transformación completa de los ecosistemas en ecosistemas sociales o artificiales o urbanizados. Y otra perturbación que yo quise ponerla aparte porque es un tema que está muy candente y del que escuchamos hablar mucho y que es un tema sensible del cual es difícil emitir opiniones o tener una posición tomada si no se conoce en profundidad y si no se leen textos que realmente tengan fundamento y respaldo, que es el cambio climático. En general podemos decir que el efecto de cambio climático, que es una perturbación a nivel planetario, a nivel global, tiene que ver con cambios en la atmósfera, en las condiciones atmosféricas del planeta Tierra, que lo podemos ver manifestado principalmente en lo que es el aumento gradual de la temperatura promedio a nivel de la superficie terrestre. Este efecto ocurre a partir de una mayor concentración de una serie de gases en la atmósfera a los que se conocen como gases de efecto invernadero. ¿Y por qué se le llama así? Ustedes saben que el efecto invernadero es ese que se provoca cuando un elemento se interpone en la posibilidad de que la energía que ingresa como luz sea reflejada como calor. Cuando ese elemento se interpone, se provoca un aumento de temperatura. Por eso, dentro de un invernáculo que utilizamos para producción hortícola, hay mucho mayor temperatura que afuera, porque existe un elemento que se interpone a la salida de la energía que entró como luz. Entonces, la energía se mantiene dentro de ese lugar y aumenta la temperatura. Esto pasa a nivel de la atmósfera, que es esa capa que está rodeando nuestro planeta. No se puede devolver al espacio la energía ingresada como luz y se mantiene como calor dentro en la superficie terrestre. Y eso provoca ese aumento gradual de la temperatura promedio. Entonces, el problema está en esa concentración excesiva de estos gases en la atmósfera. ¿Y de dónde provienen estos gases? ¿Por qué está esta perturbación dentro de lo que son las perturbaciones de origen antrópico? Porque en general la producción de estos gases tiene que ver con la actividad del hombre en la superficie terrestre.
Cuando hablamos de la mayor concentración de dióxido de carbono, sabemos que tiene que ver con todo lo que es respiración, por supuesto, y combustión en sus diferentes tipos. Todo eso genera producción de dióxido de carbono. El metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, principalmente se genera a partir del metabolismo animal, es decir, que todo lo que sea producción de carne genera una liberación de este gas a la atmósfera. El ozono, que sabemos desde hace años que tiene variaciones en la atmósfera a partir de la utilización de, principalmente, tiene otros orígenes, pero principalmente a partir de los productos que se utilizan para aerosoles, es decir, todo lo que sea utilización de aerosoles tiene que ver con la liberación de estos gases que generan esa variación de la concentración de ozono en la atmósfera. Y finalmente el óxido nitroso, que es originado a partir de las bacterias nitrificadoras del suelo y que se exacerba, digamos, esa producción cuando hay una mayor utilización de la fertilización nitrogenada. Es decir, que todas estas prácticas que tienen que ver con la actividad productiva en general de los seres humanos sobre la superficie terrestre es responsable de la liberación de todos estos gases. La imagen del centro tiene que ver principalmente con la posibilidad que tenemos de manejar o de generar herramientas o acciones para disminuir esta liberación de gases, especialmente en lo que es dióxido de carbono, que es tal vez el que más influye en este efecto invernadero. Tenemos que tener en cuenta que toda la biomasa vegetal que se encuentre sobre la superficie terrestre es capaz de capturar dióxido de carbono porque lo usa para la fotosíntesis. Por lo tanto, cuanto más cubierta vegetal exista sobre la superficie terrestre, sea esa cubierta vegetal de origen natural o implantada, igual va a ser fotosíntesis, entonces igual va a tener la capacidad de capturar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que está capturado en los tejidos vegetales no está en la atmósfera y no está provocando efecto invernadero. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para el manejo de esta perturbación antrópica que estamos generando a nivel del ecosistema global. Cuando hablamos de los ecosistemas perturbados, hablamos de ecosistemas en los cuales hay variación en lo que es la oferta de bienes y servicios ecosistémicos. Durante mucho tiempo, sobre todo los estudios ecológicos, han utilizado como foco de estudio y como término general de los componentes de los ecosistemas al término recursos naturales, y es tal vez el que ustedes más manejan o el que más han oído. Cuando hablamos de recurso natural que está en un ecosistema, hablamos de un elemento que puede satisfacer una necesidad humana y que el hombre sabe cómo hacer para tomarlo de la naturaleza y utilizarlo justamente para satisfacer esa necesidad. Hoy en día ese término se ha ampliado y se habla más de bienes y servicios ecosistémicos, que tienen que ver con todos aquellos elementos y procesos que ocurren en los ecosistemas y de los cuales el hombre obtiene algún beneficio. Entonces, cuando hay perturbaciones en los ecosistemas, ya sea, como dijimos hoy, de origen natural o de origen antrópico, esos bienes y servicios que son los que requiere la sociedad humana para existir y prosperar, pueden verse afectados. Por eso es que es tan importante y es fundamental que se conozca cuál es la reacción de los ecosistemas ante las perturbaciones de las que estábamos hablando. Para que ustedes tengan un panorama bien claro de a qué nos referimos cuando hablamos de bienes y servicios ecosistémicos y para que tengan en claro que esto no
se refiere exclusivamente a los grandes ecosistemas, no hablamos de los bienes y servicios ecosistémicos solamente si hablamos de la selva del Amazonas o de las pampas de América del Sur, sino que en cualquier nivel de ecosistema en el que estemos poniendo el foco, podemos distinguir bienes y servicios ecosistémicos, es decir, podemos distinguir elementos y procesos que tienen que ver con los beneficios que el ser humano puede tomar de un ecosistema, inclusive de nuestro ecosistema preferido, que es el jardín. Por eso, después de que hayan escuchado esta pequeña clase de este video, yo los invito a que vean el video que va a quedar incrustado posteriormente en el campus, en el cual se hace una descripción muy clara y muy detallada de lo que son los bienes y servicios ecosistémicos.